episodio 4 del podcast de Capture Academy, un espacio para aprender sobre la industria 4.0 y descubrir nuevos conocimientos sobre la gestión de la calidad y el camino hacia los cero defectos. Hoy hablaremos sobre los muros de calidad, una medida preventiva que garantiza que todos los productos o procesos cumplan con los estándares de calidad y con los requisitos del cliente antes de salir de nuestra cadena de producción. En este episodio 4 tendré la compañía de Xavi Conesa, experto en Industria 4.0 y CEO de Capture.io. Siempre es un placer. Bienvenido, Xavi. Hola, ¿qué hay? Y junto a Xavi, nuestro invitado de hoy, Fernando Revilla. Bienvenido, Fernando. Hola, gracias por invitarme. Fernando es un fiel defensor de la calidad 4.0 como herramienta para alcanzar la excelencia. Así lo leemos en LinkedIn y me consta que así es. Es líder de proyectos de innovación, Quality Manager de la empresa Silence, 30 años como Parts Quality Manager de Nissan Motor Ibérica y un experto por su sabiduría y por su trayectoria de la industria del automóvil, no solo por los 30 años, sino también porque ha estado en otros mercados como por ejemplo el ruso o el japonés. Y como siempre, no empezaremos preguntando a Fernando, ya empieza a ser una tradición, preguntaremos a Xavi, que me parece muy interesante para contextualizar el programa y el invitado, el por qué has insistido en traernos a Fernando Revilla, y creo que será muy interesante, por lo que he hecho previamente antes del podcast, será muy interesante escuchar pues la explicación de los muros de calidad por Fernando Revilla. Pues sí, efectivamente, Fernando es una persona con la que ya tenemos una larga relación desde Nissan Motor Ibérica. Hemos colaborado en varios proyectos, nos regaló el prólogo en el libro Enemigos del Calibre, hemos colaborado varias veces en algunos artículos en nuestro blog y como no, pues es una persona con mucha experiencia, como diría Aurea, un sinergente de verdad, y alguien pues que siempre está pensando en cómo mejorar los procesos, cómo aplicar tecnología, y como tiene muchas cosas que contarnos, experiencias y anécdotas, pues no podía faltar en este podcast. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, entramos en materia. En el inicio de cada podcast hablamos sobre el camino hacia los cero defectos, ¿no? Que esto además se basa en la filosofía japonesa de calidad total, que a su vez se basa, pues, o tiene sus pilares en el concepto de mejora continua, el Kaizen. Pero, ¿qué papel juegan los muros de calidad o firewalls en esta filosofía Kaizen de mejora continua? Bueno, agradecer primero la presentación por parte de Xavi, los comentarios por parte de Xavi. Bueno, en el mundo de la calidad del Kaizen y la calidad japonesa, el muro de calidad posiblemente no sea de lo más conocido, de lo más famoso, porque como tú has dicho, el muro de la calidad, que debe ser una herramienta considerada como una herramienta preventiva y también correctiva, lo vemos mayormente como una herramienta correctiva. Por tanto, tiene mala fama. Nos hemos equivocado, hemos hecho algo mal, hay que corregirlo. En el firewall, el muro de calidad, en japonés se denomina Shokiryudo. Y desde el punto de vista de la filosofía japonesa está concebido como una planificación, un plan para evitar que nuestro cliente tenga problemas. Cuando nosotros en el año 90, empezamos a trabajar en Nissan y todavía fabricábamos Patrols, recuerdo que una de las filosofías, una de las ideas básicas que nos trajeron de Japón era el concepto de no crear defectos, no pasar defectos. Es simple, pero difícil de hacer, obviamente. No crees defectos, no fabriques mal, no hagas mal las piezas y por eso va justamente al muro de calidad, no pases defectos. Por tanto, no hay nada más ligado a la filosofía japonesa que establecer un muro de calidad que lo que pretende finalmente es evitar que tu cliente reciba esos defectos. Dentro de la mejora continua hay un concepto que es un concepto muy chulo, que es el concepto del Doki Seisan, que es el concepto de sincronización sin fin. El cliente y el proveedor están sincronizados para que los procesos funcionen sin tener desperdicios, etcétera. Y el muro de calidad lo que pretende es asegurar que si tú tienes un problema dentro de tu proceso, tu cliente no va a quedar afectado por ese problema. Por tanto, este concepto de muro de calidad, este concepto de Shokiryudo, entronca muy bien, aunque no es tan conocido, entronca perfectamente con toda la filosofía Kaizen japonesa de calidad. Estaría bien que nos comentases un poco quién marca cuándo hay que poner estos muros de calidad, cómo, cuándo. Bueno, como todo en la vida, depende. Tú puedes tener un muro de calidad
bien establecido o bien implementado y un muro de calidad que sea un problema. Botella medio llena, botella medio vacía. Nos vamos a poner en el peor de los casos. En el peor de los casos es tú tienes un problema, tienes un proceso poco controlado o tienes una situación, no significa que tu proceso sea un desastre, significa que posiblemente por un cambio que tú hayas tenido dentro de las 4M, Man, Material, Method o Machine, ¿no? El hombre, máquina, método o materiales, haya habido un cambio y ese cambio esté provocando o puede provocar un problema. Entonces, el muro de calidad, la peor circunstancia que puedes tener es que tu cliente venga y te diga, oye, esto está fatal, tienes un problema, te imponemos un muro de calidad. Te vamos a poner a alguien que venga a verificar cuál es la condición que estás dando de la calidad de tu proceso y, por cierto, lo vas a pagar tú. ¿Vale? Si viene alguien a ayudarme y no lo pago yo, pues mira, bienvenido, pero si lo vas a pagar tú, tienes un problema. Puede ocurrir que tú veas ese propio descontrol y corriendo, intentando paliar el problema que tienes, sea tú el que auto te impongas ese muro de calidad para intentar evitar que sea tu cliente el que acabe teniendo el problema. Pero no deja de ser una tarea correctiva, una aplicación de algo que has tenido que hacer de forma rápida, con lo cual va a ser muy difícil de preparar, muy costoso, no estarás preparado, tendrás dificultades para que realmente tu dirección entienda por qué ahora de repente tenemos que hacer esto. La botella medio llena es, yo ya conozco que, por ejemplo, tengo que hacer un cambio de planta, antes fabricaba en la planta A y ahora me voy a fabricar en la planta B, voy a establecer un sistema extra para ser capaz de controlar la situación de arranque que voy a tener. No va a ser algo definitivo, va a ser algo temporal. Mi plan de control, el que yo he establecido con mis equipos, mis máquinas, mis operarios, mis inspectores, es un buen plan de control, está bien definido, pero yo sé que todo ese arranque va a ser un arranque que, en el arranque, por el cambio de la planta A a la planta B, porque voy a fichar nuevos operarios para pasar a la planta B, porque voy a incrementar producción. Antes fabricaba turno de mañana, voy a fabricar turno de mañana de tarde. Necesito un extra de control que me permita asegurar que mi plan de control está bien, no se fuga nada hacia el cliente y tan pronto como tenga esa situación controlada, volveré otra vez a la situación de plan de control. Por tanto, la botella medio vacía es el cliente me impone por narices tienes que ponerlo y asegurar que todo esto es correcto, o yo planifico y sé que si voy a hacer un cambio importante dentro de estas 4 M's, puedo tener un impacto, me adelanto y evito que ese problema se produzca y llegue a afectar a mi cliente. Muy bien. Fernando. Y ligándolo con el tema de costes que comentabas, ¿no? Que no son costes pequeños, ni mucho menos. ¿Cómo podemos hacer que sean lo más eficientes posibles y que los podamos retirar también lo más pronto posible? Voy a ser súper original. La respuesta es datos, 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 datos. No hay más. ¿Qué es lo que nos ocurre normalmente? Lo que nos ocurre normalmente es que cuando nosotros queremos hacer un muro de calidad, y en general cualquier tipo de tarea, lo que necesitamos saber es qué está pasando. En un podcast, en un blog que escribí hace un cierto tiempo, explicaba que durante el lanzamiento de un producto me encontraba con que yo aplicaba acciones definitivas, acciones contundentes. Recuerdo que una de ellas consistía en que de vez en cuando nos dejábamos por poner una bombilla, y porque había productos que iban con bombilla y sin bombilla, y decidimos que a partir de ahora todos los productos irían con bombilla, y así no nos equivocábamos nunca. Aún así, me seguían apareciendo productos sin bombilla, y yo no lo podía entender. Entonces me iba a buscar cada uno de los coches para saber qué es lo que estaba ocurriendo, y la realidad es que todos los coches tenían bombillas. El problema no es que todos tuvieran bombilla, el problema es que los datos eran incorrectos. Entonces, el punto fundamental consiste en que, como todo en la vida, y en particular en los muros de calidad, la información es muy difícil de conseguir. Información buena, precisa y de calidad es muy difícil de conseguir. Por tanto, lo que tú necesitas primero es tener información, tener datos, saber realmente qué está pasando. Yo me he encontrado en algunas ocasiones en pedir información en mi equipo y al final, como la información era tan difícil de conseguir, ir al inspector y decirle, pero ¿vamos mejor o vamos peor? ¿A ti qué te parece? Porque no tienes esa información. Por tanto, el punto clave y fundamental del muro de calidad es tener datos, recibir esos datos y poder analizar los datos que estás recibiendo, entender si las acciones que tú has tomado funcionan o no funcionan, y luego bajar a la realidad para ser tú mismo el que tengas ese criterio absolutamente fresco y absolutamente real. Es decir, los datos son fundamentales, pero tú tienes que entender realmente qué es lo que está ocurriendo y que los criterios que tú has establecido, que se han identificado, realmente se están cumpliendo, o necesitas modificarlos, quizá modificarlos cada día, pero la información que estás recibiendo es auténtica y es real. Sin datos, nada en la vida, pero un muro de calidad
está condenado al fracaso. ¿Qué es el fracaso en un muro de calidad? Que no seas capaz de eliminarlo. Ese es el fracaso. El muro de calidad cuesta dinero, bien te lo imponga el cliente o bien porque lo pongas tú, pero no dejan de ser personas inspeccionando, reinspeccionando, analizando los problemas, etcétera, etcétera. Si ese muro de calidad no tienes buena información y no eres capaz de irlo reduciendo, es un coste continuo y por tanto es un fracaso. Quizá no estás impactando en tu cliente, pero seguro que estás impactando en la cuenta de resultados de tu compañía. Totalmente de acuerdo. Y efectivamente, datos y más datos, ¿no? Esta es la clave de la industria 4.0, intentar Exacto. tener cuanto más datos mejor para poder medir, para poder controlar bien, ¿no? Yo me he encontrado, por ejemplo, que en muros de calidad hemos planteado 3 o 4 indicadores, hemos pactado 3 o 4 indicadores para decir, bueno, estos indicadores tienen que ir evolucionando y cuando los indicadores tiendan a cero estaremos en condiciones de poder eliminarlos y al cabo de 2 o 3 semanas ver que hay ciertos indicadores que no nos dan ninguna información. Oye, estos indicadores realmente no nos están ayudando a nada. Elimínalos, no nos sirven. Busquemos otros indicadores. Planteémonos de manera dinámica cómo hacemos que los indicadores realmente nos ayuden, que esos datos realmente nos ayuden a entender lo que está ocurriendo. Un director de calidad, un responsable de calidad, un responsable de producción, de vez en cuando debe bajar y pisar la línea, pero no debe estar permanentemente en la línea, porque si está permanentemente en la línea es incapaz de tener la foto general. Por tanto, necesita información precisa, datos actualizados, datos diarios, donde pueda ver cuál es la situación y estar modificando y estar cambiando lo que toque. El criterio que habíamos adoptado no era suficientemente exigente, lo vamos a cambiar, o el criterio es tan exigente que no sale ni una pieza buena. Vamos a adaptarnos a asegurar que el cliente no tiene un problema, pero que seamos capaces de sacar nuestra producción. Y hablando de datos y de KPIs y de efectividad, ¿podemos medir la efectividad de un muro de calidad? Del mismo modo que en Industria 4.0 medimos el OEE de una máquina o de un proceso productivo, ¿podemos medir el OEE de una persona que está haciendo muros de calidad? Te voy a responder como recuerdo un proveedor hace unos años, hablando sobre cuestiones relacionadas con las no conformidades y con la gestión de los 8D, que creo fue justamente el tema que estuvisteis comentando en el anterior podcast. Recuerdo que le pregunté a un proveedor dentro de la gestión de las 8D, consiste en saber si las acciones que tú has aplicado para un problema concreto han sido efectivas y han eliminado el problema o no lo han eliminado. Y recuerdo que el proveedor, con un desparpajo increíble, me dijo, oye, yo no sé si ha funcionado bien o mal, pero vosotros ya no me estáis llamando todos los días, con lo cual seguramente ha funcionado bien, ¿no? Entonces, en el caso del muro de calidad, ¿cómo sabemos si funciona? Hombre, si el cliente no me llama, pues igual está funcionando correctamente, pero no es la buena manera. En el caso del muro de calidad, lo que tú necesitas saber son diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, que son esos KPIs que comentaba antes, ¿no? El primero, por ejemplo, es saber qué nivel de rechazo interno estoy teniendo. ¿Cuánto de lo que yo tengo estoy rechazando? Solamente hay un problema peor que tener un problema de calidad, que es no cumplir con la producción que tú estás entregando a tu cliente. Si tú aplicas un muro de calidad y ese muro de calidad es tan exigente que no le pasas las suficientes piezas a tu cliente, pues el problema ya se multiplica. Otro aspecto del muro de calidad es el nivel de reclamación que tú estás teniendo de tu cliente. Es decir, hasta qué punto lo que tú estás mandando al cliente realmente aseguras que es correcto o estás teniendo algún tipo de feedback. Claro, si pensamos en un muro de calidad como asegurar, por ejemplo, que este bolígrafo funciona, pues relativamente fácil. Pues oye, no deja de ser una funcionalidad. ¿Cuántos bolígrafos fabricas? ¿Cuántos bolígrafos chequeas? ¿Cuántos bolígrafos mandas? Claro, si empezamos a hablar de que no es una funcionalidad, sino que son 5 funcionalidades, 10 funcionalidades, pues a lo mejor eléctricas, mecánicas, de aspecto, la cosa se complica. Si ya hablamos de que no estás mandando una pieza, sino que estás mandando todo un conjunto de piezas, por ejemplo, todo un panel de instrumentos, todo un conjunto de asientos, toda la plástica de un coche, pues claro, la complejidad es altísima. O tienes información muy precisa o si no estás perdido. Y luego lo que necesitas saber es realmente que ese muro de calidad funcione y funcione con la rapidez y con la velocidad necesaria. Inspeccionar lleva tiempo, igual que lleva tiempo producir. Cuando tú arrancas un muro de calidad, tardas 1 hora en verificar una pieza y tu cliente está fabricando un vehículo cada 5 minutos. Por tanto, o consigues esa eficacia, o consigues esa velocidad, o si no estás perdido. Vas a parar la producción de tu cliente. Por tanto, necesitas tener información sobre la eficacia en velocidad y en tiempo de tus inspectores. Necesitas entender que los inspectores dedican el tiempo completo, el ciclo que toca, a inspeccionar, pero que tampoco inspeccionan demasiado rápido.
los que hemos auditado procesos, sabemos identificar en una hoja de papel si esa hoja de papel es una hoja de papel real o es una hoja de papel de inspección que se ha hecho de cualquier manera. Un inspector que dice ok, no nos sirve para nada. Necesitamos entender que se fabrica, se inspecciona de manera correcta y a tiempo correcto. Porque nos asegure la velocidad, pero nos asegure también el coste. No podemos tener un ejército de gente. Necesitamos tener algo que esté ajustado. Esa información, esos KPIs de tiempo y de coste son también fundamentales. Y llegado a este punto, supongo que estaremos de acuerdo en que es importante combinar los muros de calidad con técnicas de análisis de causa raíz, ¿no? Para asegurar que luego los problemas no vuelven a producirse. Sí, el muro de calidad es como tapar las vías de entrada de agua en un barco, pero al final hay que llevar el barco al puerto y cerrar de forma definitiva, ¿no? Entonces, normalmente en los muros de calidad en los que nosotros hemos trabajado, muros de calidad, ya digo, complejos, con muchos tipos de defectos o con diferentes cantidades de piezas, lo que establecíamos es un link directo entre los problemas que tengo en el muro de calidad, las acciones que tienen que contener ese muro de calidad y los números de corte para cuando esas acciones tienen que estar implementadas. Y verificar la eficacia realmente de esas acciones. Es decir, verificar que una acción que teóricamente me tenía que mitigar un problema, lo ha matado definitivamente, como comentaba antes el tema de las bombillas, o lo ha mejorado, aunque no lo haya hecho definitivo, pero funciona, o un problema y la acción que le hemos aplicado realmente no hay una relación. Son cosas que habíamos pensado en un análisis que tenían una relación y realmente no la están teniendo. Recuerdo, por ejemplo, en algunos ejemplos en los que encontrábamos defectos, problemas técnicos que curiosamente solamente aparecían en el turno de tarde, por ejemplo. Ostras, ¿cómo es posible que solamente me estén apareciendo en el turno de tarde? Y con información, con herramientas como Capture, en la cual puedes trazar quién ha hecho la inspección, cuándo ha hecho la inspección, de qué manera se ha realizado esa inspección, llegabas a la conclusión de que era un único operario o un único inspector el que encontraba ese tipo de problema. Por tanto, no tenías un problema técnico, tenías un problema de formación, un problema de criterio o un problema con cómo estaba trabajando esa persona. Por tanto, tener esa capacidad de trazar toda esa información es fundamental a la hora de hacer un análisis real. No vas al inspector a preguntar cómo vamos, sino que tú puedes hacer un análisis real de qué está ocurriendo y por qué está pasando. Puede ser una máquina la que tenga el problema o puede ser una causa determinada, pero eso te permite tener esa información y poder analizar. Si no, lo que haces es que vas a ciegas. Es como el que no sé, yo me levanto por la mañana y me pongo delante del espejo y me pongo a peinarme, pero con la luz apagada. Pues sí, más o menos intentaré peinarme correctamente, pero si la luz está apagada no va a funcionar con la precisión y con la velocidad que nosotros necesitamos. Y mientras tanto, tendremos a un cliente posiblemente insatisfecho porque no estamos acertando y a una dirección de nuestra compañía insatisfecha porque tenemos un coste, un sobrecoste, una sobreactividad que no estaba prevista y que nos está causando un tipo de problema, ¿no? Efectivamente, sí, la trazabilidad es súper importante, la calidad de los datos también, que sean datos fiables, que sean datos que sean creíbles, sobre todo, para que puedas tomar buenas decisiones, ¿no? Eso no significa, perdona, Xavi, que te interrumpo, eso no significa que le estemos diciendo a las nuevas generaciones de directores de calidad, quedaos en vuestra oficina, no salgáis desde el despacho, que la información os llegue y allí vosotros analizáis. No, eso hay que hacerlo, hay que tener esa información y hay que ser capaz de analizar, pero hay que estar tocando el taller. Una frase tradicional de la filosofía japonesa es hay que estar en el gemba, hay que estar en el taller, hay que pisar el taller, hay que caminar por el taller y entender lo que está pasando y entender lo que está ocurriendo. En otro blog que escribí una vez comentaba que los managers que Napoleón, por ejemplo, que Napoleón Bonaparte, una de las cosas que se decía de Napoleón es que conocía el nombre de cada uno de sus soldados, que los conocía a todos les podía saludar, a todos los podía conocer, con todos tenía una relación. Yo no voy a decir que los directores de calidad tengamos que ser pequeños Napoleones, porque no suena bien, ¿no? Pero sí tenemos que ser capaces de entender perfectamente qué está ocurriendo y tener ese criterio. Incluso entender que lo que estamos pidiendo a nuestros inspectores, nosotros somos capaces de hacerlo. Si tú coges una hoja de inspección, la lees y no eres capaz de entender exactamente qué es lo que hay que hacer, oiga usted, esto no está bien hecho. No le pidas a un inspector, algo falla, no le pidas a un inspector algo que tú no vas a ser capaz de hacer. Por tanto, la información tiene que estar basada en datos, pero nosotros tenemos que estar en el gemba entendiendo la realidad de lo que estamos pidiendo. Y si eso funciona, luego nos podemos creer los datos.
Creernos los datos sin haber pisado el Gemba no tiene ningún sentido y posiblemente nos llevará a conclusiones erróneas. A presentaciones de PowerPoint fabulosas, fantásticas, pero a presentaciones y resultados que serán erróneos. Sí, sí, es fundamental conocer la línea productiva, conocer los procesos, conocer tu producto y la gente, ¿no? Cómo actúa, porque muchas veces la causa raíz está allí en pequeños detalles, pequeños cambios que... No perdamos de vista que parte de la información fundamental, o sea, uno de los problemas que tenemos es que cuando tú tienes un muro de calidad o una situación compleja, la información no viene por un único canal. Tú no tienes una información solamente de tu cliente que te informa y ya está, sino que tú tienes información que es como multicanal, ¿no? Tienes la información de los problemas que te está dando tu línea, la información de los problemas que te está detectando tu calidad, la información de lo que te está detectando el cliente. Pero además, como estamos en una situación complicada, le hemos pedido a nuestro ingeniero residente que nos dé información diaria. Fantástico, ahora tienes un montón de información, pero no sabes cómo casarla. Tienes un montón de información de lotes distintos, de fabricaciones distintas, que es muy complicado. Capture, una de las grandes ventajas que nos da Capture es que esa integración nos la da de manera automática. Es decir, no mezcla peras con manzanas, no mezcla la producción de este mes con la producción del mes pasado, sino que somos capaces de ver de manera coherente la información de lo que tenemos. Somos capaces de ver que si tenemos un problema, ese problema es anterior o es posterior al corte que hemos dado. Es fundamental tener esa información integrada y una de las dificultades, por ejemplo, es la información que tenemos del ingeniero residente, que son gente súper sacrificada, que tiene una información muy precisa y muy detallada, que tiene la temperatura del cliente y nos puede decir exactamente qué es crítico y qué no es crítico, pero que nos cuesta mucho poder integrar su información. Nos acaban llegando WhatsApps con información, nos acaban llegando unas tablas más o menos de Excel, pero que es muy difícil integrar y es muy difícil de poder dedicar tiempo para integrar eso y que sea realmente funcional, que algo que nos dé información realista, ¿no? Y ahora que me hablas del ingeniero residente, es habitual, o bueno, puede pasar de vez en cuando, que tengamos nuestro control final de línea, donde verificamos el 100% de nuestros productos, tengamos un muro de calidad de un tercero, de una empresa que se dedique a ello y vuelva a verificar teóricamente con los mismos criterios el producto, y además que en casa del cliente tengamos pues un ingeniero residente que también detecte otros problemas o revise lo mismo, ¿no? ¿Cómo podemos resolver las discrepancias que podamos encontrar entre estos controles que teóricamente deberían ser los mismos, pero que a veces pues hay diferencias de criterio, diferencias de formación, ¿no? Es complicado. Es complicado, sobre todo cuando más subjetivos sean los criterios de calidad que tengamos que poner. Es decir, si es algo que debemos medir, pues le daremos un pie de rey y mediremos, y será relativamente sencillo. Si empezamos a tener temas que son funcionalidades, empieza a ser más complejo. Va duro, va flojo, ruidos, hace ruido, hace un chirrido, temas de colores, más complicado otra vez. Temas de aspectuales, pues todavía más complejo. Es decir, hay casos en los cuales realmente es muy, muy, muy complicado. Una de las grandes dificultades que me encuentro en el día a día es la necesidad de actualizar las instrucciones de manera continua. Es decir, en un muro de calidad, nadie imagine que un muro de calidad es una cosa estática, que tú la pones un día con unos criterios y que al cabo de 3 meses lo eliminas y ya está. Sino que realmente el muro de calidad es algo en el que casi cada día vas a estar matizando criterios. Si tú tienes una herramienta que te permite compartir la información entre todas estas funciones, podrás actualizar criterios de manera muy rápida y todo el mundo tendrá información actualizada. Si no, será bastante más complejo. Sí que es cierto que tú puedes manejarte ahora con vídeos, puedes mandar fotos, puedes hacer videollamadas, etcétera. Eso ayuda mucho y puede hacer mucho más sencillo. En japonés, por ejemplo, nosotros tenemos toda una descripción, todo un vocabulario para describir tipos de ruidos, por ejemplo, ¿no? Hay ruidos flap flap, ruidos fru fru y ruidos ñigo ñigo. Es decir, eso ahora ya casi no es necesario porque es mucho más fácil enviar un vídeo y verlo directamente. Pero es muy difícil. Si no compartimos la misma información y no compartimos los mismos criterios y no tenemos todo eso integrado, va a ser muy complicado que no tengamos las discrepancias de criterio que al final forman parte del día a día y de esa gran dificultad, ¿no?
Y Fernando, Y en claro, las cuando situaciones- cambian, perdona, Joan, cuando adelante, cambian adelante. estos criterios es importante tener trazabilidad de lo que ha cambiado. Y qué Trazabilidad y datos cambio de se tomaron criterio. con un criterio y qué datos con Exacto, otro, ¿no? exacto, exacto. Oye, yo te aseguro que a partir de mañana hemos cambiado el criterio, a partir de mañana no sale ni uno más con esta condición, pero a partir de mañana todo lo que ya te he enviado está en esa condición. Entonces, Capture nos permite integrar esa información, nos permite tener trazabilidad del cambio, trazabilidad del criterio, que todos los interlocutores puedan ver el mismo criterio de forma sencilla y de forma clara. Si no, bueno, de modificar las pautas, bueno, imaginaos, esto de modificar las pautas y sacar la nueva edición de la pauta y la nueva edición de la pauta con los nuevos criterios es muy, muy complicado. Y al final acabas dando vueltas y esos criterios tienes que ir uno a uno prácticamente en cada una de esas funciones para que sean entendibles. Mira, por ejemplo, en uno de los casos más complejos en los que yo he trabajado, nosotros nos encontramos con que lanzamos una producción. En el lanzamiento de la producción tuvimos un problema de temas de aspecto, con la mala suerte de que el aspecto además se deterioraba con el tiempo. Es decir, nosotros, el proveedor nos aseguraba la producción en un punto, pero luego cuando eso lo instalábamos en el coche, esa producción se había deteriorado. Con lo cual tuvimos que poner un muro de calidad en el proveedor, a la salida del proveedor, poner un segundo muro de calidad a la montaje en el vehículo. Por tanto, lo que necesitaba era comparar la información de lo que me estaban dando los dos muros de calidad. El primer muro que funcionase bien y el segundo muro que me confirmase que el primero estaba funcionando correctamente. Pero además, resulta que este producto, el producto lo entregábamos a un cliente final. Por tanto, teníamos como tres partes trabajando con ese muro de calidad. Teníamos al proveedor, al fabricante y al cliente al que finalmente le entregábamos. Claro, si no tienes una herramienta muy clara y muy potente, o tienes eso, o tienes un ejército de escribanos escribiendo todo el día intentando interpretar toda esa información. Entonces, tener esa capacidad de poder tener esa información, comparar peras con peras y saber realmente cuándo has dado un corte que realmente sea eficaz, es fundamental. Pero la clave de todo, el triple salto mortal, consiste en ser capaz de explicar toda esa complejidad a tu cliente con unos reportes sencillos y claros, de forma, si no diaria, a lo mejor de forma semanal, pero con un seguimiento diario de lo que estás teniendo. Es decir, ser capaz de enseñar a tu cliente que todo eso que estás haciendo, lo estás haciendo y está funcionando correctamente. Y ya digo, sin dedicarle tantas horas como tiempo que tienes el día para preparar toda esa información. ¿Vale? Entonces, es fundamental que tú tengas una visión clara de cómo quieres hacerlo y que tengas las herramientas que te permitan comparar peras con peras. Claro, y un poco mi pregunta que iba a hacer antes viene un poco por ahí, ¿no? Has hablado de esa flexibilidad que deben tener los muros de calidad, esa coordinación entre agentes, calidad de datos, pero en las situaciones de muros de calidad, la visión o la perspectiva cliente y proveedor cambia mucho, es decir, de ver los muros de calidad desde el proveedor o desde el cliente, ¿dónde están las diferencias? Porque yo supongo que deben ser muy diferentes, toda esta coordinación, flexibilidad, calidad de datos, etcétera. A ver, el cliente quiere soluciones y el cliente no quiere que le expliques demasiado el qué, sino, oye, dame soluciones y ya está. En realidad, si los temas son complejos y el cliente es un cliente con la expertise necesaria, lo que el cliente querrá entender es lo que me estás explicando, de dónde nace, cuáles son los criterios, cuál es la información y qué seguridad tengo de que vaya a funcionar. Como cliente, a nadie le gusta explicarle a tu jefe que la semana que viene lo tenemos arreglado y cuando llega la semana que viene tener que explicarle por qué esta semana no está el tema arreglado. Por tanto, desde un punto de vista de filosofía, la filosofía es similar, obviamente el enfoque es distinto si es un cliente o si es un proveedor. Ahora bien, si tú eres un proveedor y eres capaz de explicar a tu cliente que tienes un sistema robusto, un buen sistema y que tienes clara la información, el cliente lo percibirá enseguida. Es decir, es muy fácil entender. Esto es como cuando se rompe algo en el comedor de tu casa, tú vas al comedor de tu casa y ves a tu hijo y tu hijo dice, yo no he sido. Bueno, es obvio, ¿no? O sea, no hace falta preguntar más. Entonces, a un proveedor, si el proveedor tiene la información y tiene la situación controlada, es muy evidente, se ve de forma muy rápida. Rápidamente percibes esa condición. Por tanto, como cliente, frente a un proveedor que tiene una situación controlada, vas a tener mucha más confianza en él, en lo que esté haciendo. Los datos, obviamente, los resultados tienen que funcionar, pero luego en el momento en que el proveedor te diga, oye, ya no es necesario porque tengo todo esto controlado, te lo puedo demostrar, será mucho más fácil convencer al cliente de la no necesidad de tener que realizarlo. Por tanto, la sistemática es similar y al final, siguiendo la lógica de la filosofía japonesa de no crear defectos, no pasar defectos, todos somos clientes, todos somos proveedores. Por tanto, siempre tienes que tener esa perspectiva, ¿no? ¿Y qué pasará, Fernando, en el futuro? Déjame preguntarte por el futuro. ¿Hacia dónde evolucionará esto de los muros de calidad? ¿Habrá cambios o seguiremos
igual. Mira, hice durante la pandemia, con esto de que no podíamos salir de casa, recuerdo que escribí un blog que se titulaba algo así como Yo conocí a Willy Fogg. Y la idea era, yo conocía a Willy Fogg visitando proveedores por el mundo, ¿no? Yo había visitado la mitad de países de Europa visitando proveedores, cogiendo aviones, etcétera, etcétera. Todo esto cada vez ha ido reduciéndose. Ahora nadie hace... Bueno, yo recuerdo que cuando íbamos a Inglaterra, prácticamente eran 4 días para hacer una par de reuniones en Inglaterra, pero tenías que ir un día de ida, el día de las reuniones, otro día de vuelta y prácticamente perdías toda la semana. Ahora a nadie se le ocurriría, tengo que hacer una reunión en Inglaterra de 2 horas, me voy a ir durante una semana, sería inconcebible. Ahora bien, una cosa es hacer una reunión y otra cosa es ver la realidad de lo que está fabricándome un proveedor. Otra cosa es decir, oye, realmente el proveedor que me está diciendo que no hay problema, ¿cómo tiene el taller? ¿Cómo tienen las máquinas? ¿Cómo está controlando lo que hay, ¿no? Entonces yo era muy reluctant, ¿no? En el término inglés, muy de decir realmente hay que estar allí, hay que estar físicamente, hay que conocerse físicamente. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando habíamos trabajado con algunos proveedores tailandeses, hablábamos inglés y no nos entendíamos. Yo no conseguía entender el inglés que me explicaba un tailandés o con el que me hablaba un indio. No me entiendo. Entonces, lo que sí que hemos ido viendo poco a poco es, ostras, las herramientas, todas las herramientas digitales son herramientas realmente muy útiles y muy potentes. Y nosotros también hemos aprendido y nos sentimos mucho más cómodos, ¿no? Si yo puedo hablar con mi hijo, yo puedo hablar con mis padres por videoconferencia o por WhatsApp, pues también podré hacerlo. Y si puedo enseñarle a mi cuñado que estoy haciendo una barbacoa, pues también será fácil poder hacerlo con un proveedor. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos empezado ya a hacer, quizá no grandes auditorías, pero sí pequeñas auditorías o pequeñas revisiones de proceso directamente online, por ejemplo, y somos capaces de identificar esos problemas. La información que recibimos como información por parte de proveedores, como información de trazabilidad, etcétera, etcétera, son información que ya estamos recibiendo y que nos permite tener una capacidad de control muy grande. ¿Sustituye eso al hecho de que tú veas a tu proveedor, visitas al proveedor o tengas un primer contacto? Yo creo que no. Yo creo que la única manera de que yo me entienda con mis colegas de Tailandia es que primero los vaya a visitar. Luego nos vayamos a cenar y nos conozcamos y tengamos una relación. Y cuando eso ya se ha establecido, ya se ha establecido una conexión y una comunicación, ya estamos en condiciones de poder trabajar utilizando herramientas online, etcétera, etcétera. Pero bueno, en este caso Xavi tiene mucha experiencia, por ejemplo, con el tema de gemelos digitales y nos puede ayudar un poco en ese sentido, ¿no, Xavi? Pues algo vamos conociendo, ¿no? Pero yo lo que haría es invitarte otro día a que vuelvas al podcast, que hablemos sobre gemelos digitales, sobre Perfecto. cómo ves la calidad en un futuro, todo el control inline bueno, pues que se va a ir un poco no poniendo de moda, sino imponiendo por lógica. Y bueno, como siempre, hablar contigo es vamos, es muy enriquecedor. Podríamos estar aquí horas y horas, ¿no? Un placer hablar con Como dice- vosotros. Como dice Xavi, nunca defraudan los invitados que nos trae y Fernando Revilla, ha sido un placer. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Xavi, muchas gracias a todos vosotros por estar ahí en nuestro 5º episodio de este viaje hacia la industria 4.0. Como habéis comprobado, los invitados, a mí me ha encantado, la verdad, escuchar de tu boca pues tanta experiencia, tantas anécdotas sobre los muros de calidad, y ha quedado pues muy claro lo que ibas a explicar. Recordad que nos puedes escuchar en todas las principales plataformas de podcast y vernos en YouTube, en el canal oficial de Capture.io o dentro de la plataforma de formación para Industria 4.0 Capture Academy. Nos vemos en el siguiente episodio de Capture Academy, el podcast para Industria 4.0, con un invitado que no nos dejará indiferentes y podremos aprender muchísimo de su experiencia y seguro que será un placer escucharlo. Adiós y nos vemos en el siguiente episodio.